Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día en esta emisión de jueves 23 de noviembre de 2017. Soy Ana Cristina Olvera, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola Ana Cris, es un placer tenerte nuevamente de regreso, te extrañábamos y bueno, pues también estamos listos para llevarles a toda la región la información más destacada de las últimas 24 horas. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Se registró una posible explosión en la zona donde se perdió contacto con el submarino argentino desaparecido hace más de una semana. Cuba y Corea del Norte refuerzan su cooperación bilateral con la visita a la isla del canciller Ri Yong-ho. El juez mexicano Eduardo Ferrer McGregor Poisot fue electo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre el Congreso Anual de Pedagogía de la Universidad de los Lagos desde Chile. Y en los deportes, Gremio se lleva el primer partido de la final de la Copa Libertadores ante Lanús. En Argentina continúa la búsqueda del submarino Ara San Juan, que desapareció hace más de una semana con 44 tripulantes a bordo. Las autoridades argentinas confirmaron que cerca de la zona donde se perdió contacto con el sumergible se tienen indicios de una posible explosión. Una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos, y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. Mientras tanto, el gobierno de Rusia ofreció su apoyo a Argentina para ayudar en esta búsqueda del submarino. Con ello suman 13 ya los países que colaboran en estas tareas. Horas angustiantes, Ana Cristina, amigos de Iberoamérica al Día. Pero para darnos más detalles de la situación que se vive en este queridísimo país y las labores de búsqueda de este submarino, nos enlazamos hasta Buenos Aires con Cecilia González. Ella es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, Notimex. Cecilia, muy buenas tardes, es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Pues minutos angustiantes, ya lo decía. Platícanos en este momento que se ha dado a conocer. Aún hay esperanzas, acaban de darse a conocer esta explosión. ¿Qué es lo que se está moviendo en estos momentos al respecto allá en Argentina? Hola, buenas tardes. Mira, todavía no hay una confirmación oficial por parte del gobierno o de la Armada, en todo caso, sobre el destino del submarino perdido con 44 tripulantes a bordo. Sin embargo, con la conferencia de prensa que dio a mediodía el vocero de la Armada, en la que confirmó que lo más probable es que en esa zona hubiera habido un estallido. El estallido más bien ya se confirmó, lo que no se sabe es el destino del submarino, si lo que falló fue la nave, ¿no? Entonces, hasta que no haya esa confirmación, todavía es incertidumbre. Hasta ahora la única voz del gobierno que se ha escuchado es la del canciller Jorge Sorín, que reconoció que se estaban viviendo horas angustiantes y de incertidumbre y que se solidarizó con las familias, porque los familiares que están todos concentrados en el puerto de Mar del Plata, esperando novedades de los 44 marinos que iban a bordo del buque, bueno, pues están en estado de shock y esperando por una confirmación, ¿no? Así es, Cecilia, y bueno, te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera desde los estudios de Iberoamérica al Día. Se ha hablado de que pues la reserva de oxígeno, de aire para respirar que tenía este submarino, pues para estas horas ya estaría prácticamente agotada o en un grave, pues ya remanente muy pequeño. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué posibilidades hay todavía de que haya sobrevivientes? Lo que pasa es que lo que pasa es que esa versión se desdibujaría por completo si lo que hubo fue un estallido, porque el estallido que se registró no fue hoy, o sea, la información oficial es esta, el equipo especializado de Estados Unidos confirmó que el miércoles de la semana pasada, el 15 de noviembre, en la mañana, hubo un estallido en esa zona donde estaba el submarino. 3 horas después de ese miércoles, el submarino tiene su última, 3 horas antes el submarino había tenido su último contacto con la base naval. Entonces todo apunta a que el submarino es el que falló. Entonces ya no habría ni siquiera posibilidades de que si tenían 7 días más de oxígeno o no, como se
estuvo especulando hasta ayer, porque en realidad la nave estaría sumergida. Claro. Me gustaría preguntarte también, Cecilia, ¿qué gobiernos de otras partes del mundo están apoyando en estos momentos en la coordinación y búsqueda, por supuesto, de este submarino? Mira, en la búsqueda están participando más de 4.000 personas de 13 países ya. El último que ofreció ayer su ayuda fue directamente el presidente de Rusia. Vladimir Putin habló directamente con el presidente Mauricio Macri, pero desde la semana pasada empezaron a llegar equipamientos especiales de Estados Unidos, Chile, Brasil. En total son 13 países. De Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene significado especial por la atención bilateral permanente y por las Islas Malvinas, ¿no? Pero como hay acuerdos internacionales de cooperación en este tipo de situaciones de emergencia, han llegado equipamientos especiales de 13 países en total hasta ahora. Bueno, pues importante estos minutos. Gracias por darnos estos puntos de referencia de lo que está sucediendo en estos momentos tan difíciles, tan duros, por supuesto, para los tripulantes, también para la familia, los familiares. Hemos visto muchas reacciones muy tristes, muy duras, y por supuesto a la sociedad argentina. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros en Iberoamérica al Día, y pues estaremos en comunicación, si nos lo permites, para darle continuidad a este terrible caso. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias a ti. Vámonos ahora hasta Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro celebró la aprobación de una ley que regula los precios de los bienes de consumo masivo. Hizo un llamado a vigilar que se cumpla con este mandato. Los precios acordados son obligatorios para todo el mundo. Se vayan a las calles a hacer cumplir la ley constitucional de fijación de precios. Los constituyentes en persona, en los mercados, en los comercios, en la calle, en los centros comerciales. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decretó la constitucionalidad del estado de excepción y de emergencia económica que fue decretado a principios del año 2016, y además aprobó que esta disposición se prolongue 60 días más, con lo que cumplirá 2 años de vigencia en enero del próximo año. Y en más sobre Venezuela, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido líder Hugo Chávez, fue nombrado como director de la compañía Citgo. Esto tras el arresto de diferentes directivos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos acusados de corrupción. Asdrúbal Chávez de Barinas se va directo como presidente de Citgo ya, a reestructurar Citgo, a recuperar Citgo, a fortalecer Citgo en los Estados Unidos, que es una empresa nuestra. Capital venezolano, empresa venezolana, inversión venezolana en los Estados Unidos. Asdrúbal Chávez va a asumir desde ya este proceso de reestructuración. El presidente Maduro reiteró que los funcionarios detenidos por firmar contratos comerciales sin aval del gobierno serán juzgados en Venezuela, pese a que tienen nacionalidad estadounidense. 5 de los 6 detenidos son ciudadanos estadounidenses. Y como ciudadanos estadounidenses, ellos exigen que sean puestos en libertad. Esta gente es nacida en Venezuela, son venezolanos y van a ser juzgados por corruptos, ladrones y traidores a la patria. Y el canciller de Corea del Norte, Ri Yong-ho, concluyó una visita a Cuba en la que condenó el bloqueo económico que ha sido impuesto a la isla por el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las sanciones impuestas por Washington a Pyongyang e hizo un llamado al respeto por la soberanía e independencia de todos los pueblos. Cuba aboga por la paz y la estabilidad en la península de Corea. Consideramos que solo a través del diálogo y las negociaciones se podrá lograr una solución política duradera. Ambos cancilleres destacaron los lazos de amistad entre ambas naciones y reforzaron la cooperación en ámbitos como la infraestructura, la agricultura, educación, cultura, ciencia y tecnología. El gobierno de Ecuador pidió al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que no se entrometa en asuntos de política internacional, en específico en la crisis catalana. Asimismo, se deslindó de las expresiones del activista, asilado ya en la embajada ecuatoriana desde 2012, en la embajada ecuatoriana en Londres. Sin embargo, Ecuador reiteró que seguirá brindando protección a Julian Assange.
Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que su país saldrá fortalecido tras la crisis independentista catalana. Hace unos años hemos sufrido la crisis económica más grave de nuestra historia. Estamos saliendo de ella con una economía más competitiva, más exportadora y más dinámica. Es decir, salimos más fuertes. Yo estoy convencido de que lo mismo ocurrirá con esta grave crisis política que ha provocado la deslealtad de los secesionistas. Saldremos más fuertes. También celebró que la Constitución brinde las herramientas necesarias para defender la convivencia social. Me refiero al ya famoso artículo 155, que ha dejado de ser una especie de leyenda inaplicable para convertirse en una realidad que ha contribuido a serenar la vida política. Es un instrumento excepcional, sí, pero legítimo y, como se está comprobando, útil para defender la ley, las instituciones y la convivencia ordenada. Mientras tanto, el partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña anunció que no apoyará la declaración unilateral de independencia y que apostará por una solución mediante el diálogo y la negociación. Y la llegada de inmigrantes y refugiados a España aumentó 90% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2016. Así lo informó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esto, dijo, es resultado de un cambio en las rutas que se usan para llegar a Europa. Explicó que Italia ha recibido el menor número de indocumentados en los últimos 4 años, mientras que en Grecia y otros países del Mediterráneo el fenómeno va en ascenso. En 2017 han muerto más de 3.000 migrantes, por lo que pidió se amplíen las vías legales de acceso para evitar que esta cifra aumente. Y ahí mismo en España, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, invitó a la comunidad empresarial latinoamericana a invertir más en su país. Al inaugurar el foro Latibex 2017, al que asisten representantes de más de 40 empresas iberoamericanas, destacó que España ofrece muchas oportunidades a la inversión extranjera. Recordó que en 2015 América Latina destinó 56.800 millones de dólares al país ibérico, mientras que las inversiones españolas en la región alcanzaron 143.000 millones de dólares. Y el ministro de Fomento español, Íñigo de la Serna, realizó una gira de trabajo por Colombia. Firmó una serie de acuerdos para estrechar las relaciones económicas bilaterales y fomentar el desarrollo de infraestructura en el país sudamericano con la participación de empresas ibéricas. Muy importante porque para nosotros Colombia en estos momentos es objetivo prioritario desde el punto de vista de las relaciones comerciales, especialmente en el ámbito de las infraestructuras y el transporte. La capacidad inversora de las empresas españolas aquí en Colombia está ampliamente demostrada. Y a pesar de la polémica que ha generado entre la población, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, continúa la defensa de su plan de sustitución voluntaria de las plantaciones de coca. En una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel, el mandatario reconoció que se pudo formar la recepción de un incentivo perverso al anunciar ayudas financieras por el cambio a cultivos legales. Pero dijo, el plan está dando resultados y ya más de 100.000 familias han abandonado el cultivo de esta planta. Y también destacó que los avances que ha tenido, los avances en general que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz en su país. Mientras tanto, la organización no gubernamental Amnistía Internacional advirtió que grupos paramilitares y guerrilleros están ocupando los espacios que dejaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tras el desarme. Esto es lo que nuestro reporte llama una continuación de la violencia. Estas comunidades se han enfrentado a esto por mucho tiempo en el pasado, y ahora, a pesar del acuerdo de paz, un año después siguen siendo víctimas de violaciones muy serias a los derechos humanos. La situación, informó, es particularmente grave en el departamento de Chocó, donde la población aún sufre desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y asesinatos selectivos, por lo que recomendó al gobierno intensificar el desmantelamiento de los grupos armados e implementar mecanismos de reparación del daño a las víctimas y protección a líderes comunitarios.
los mecanismos de protección y los mecanismos de justicia y reparación que a lo largo de los últimos años las instituciones del Estado han establecido simplemente se han quedado en el papel como promesas rotas, porque estas comunidades no han visto ningún cambio significativo en su vida diaria. El juez mexicano Eduardo Ferrer McGregor fue electo presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se comprometió a reafirmar la vocación institucional que ha caracterizado al Tribunal de Justicia más importante de América como defensor de los derechos fundamentales y de la protección de la dignidad humana. Un orgullo para nuestra región. Y en Montevideo, en Uruguay, inició el 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Reúne a más de 2.000 mujeres de toda nuestra región bajo el lema diversas, pero no dispersas. El foro incluirá debates, asambleas temáticas y actividades culturales con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe a partir de la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en la agenda de los estados y de las sociedades. Este espacio va a concluir con una marcha el sábado 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y precisamente hablando de temas de género, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley de Paridad de Género que obliga a los partidos políticos a postular a igual número de hombres y mujeres a cargos de elección popular. Además, permitirá aumentar de 33 a 50% la presencia de legisladoras en las cámaras de diputados y senadores de ese país. Esta ley va a entrar en vigor en el año 2019. Estamos a 4 días de las elecciones generales en Honduras, fecha importantísima. Y bueno, pues para garantizar la seguridad en los centros de votación y que los comicios se realicen sin incidentes y en un ambiente de paz, las autoridades desplegarán a 35,000 agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Recordemos que el próximo domingo más de 6 millones de hondureños votarán para elegir presidente, 3 vicepresidentes, diputados al Parlamento Nacional y al Centroamericano, además de 298 alcaldías. Y la ola invernal que azota a Colombia ha dejado hasta el momento 15 muertos y cerca de 9,000 damnificados. Este fenómeno ha sido acompañado de intensas lluvias que provocaron inundaciones y también deslizamientos de tierra en 145 municipios. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo activó sistemas de alerta temprana y preparó planes de contingencia para hacer frente a esta situación. En Chile, la mandataria Michelle Bachelet firmó el decreto para crear la Comisión Asesora Presidencial Permanente Nacional de Cambio Climático. Estará integrada por 30 expertos del sector público y privado, así como de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Su principal tarea será asesorar al presidente en turno en el diseño e implementación de políticas públicas en torno a este fenómeno climatológico. Y ya está lista nuestra compañera Laura García con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy y con asistencia de académicos, investigadores, doctores en educación, docentes y estudiantes de pedagogía, se realizó la 5ª versión del Congreso Pedagogía, Buenas Prácticas en el Aula, que tradicionalmente organiza la Universidad de los Lagos en Chile. Este año el Congreso contó con alrededor de 250 asistentes y expositores de México, Brasil y de Chile, por supuesto, proveniente de distintas universidades e instituciones académicas. Académicos, investigadores, doctores en educación, docentes de aula y estudiantes de pedagogía participaron de la 5ª versión del Congreso de Pedagogía Buenas Prácticas en el Aula, que tradicionalmente organiza la Universidad de los Lagos y que contó con alrededor de 250 asistentes y expositores de México, Brasil y Chile. Desde la Escuela de Pedagogía nosotros siempre pensamos de qué manera podemos orientar de mejor forma a nuestros estudiantes de pedagogía en relación a estos ámbitos específicos. Y para ser más puntual, el Congreso tiene 3 líneas de desarrollo que están asociadas a la didáctica específica, a la investigación en educación y también a la evaluación y monitoreo de procesos de enseñanza y aprendizaje.
Luego de la inauguración del Congreso, que estuvo a cargo del vicerrector académico Roberto Jaramillo, se desarrollaron durante 2 días más de 60 mesas de trabajo donde todos los asistentes pudieron participar de acuerdo a sus áreas de interés. La conferencia inaugural del Congreso se centró en la temática sentido, cotidianidad y escuela. Durante los 2 días que se extendió el Congreso, fueron más de 60 mesas de trabajo que se constituyeron de manera que todos los asistentes pudieron participar de acuerdo a sus áreas de interés. El Congreso culminó con la conferencia sobre formación inicial de profesores en el contexto de la reforma educativa de la Universidad de los Lagos, sus retos y desafíos. Muchas gracias a USTV, la red de universidades del Estado de Chile. Gracias, Laura, a ti también. Y en República Dominicana se realiza la evaluación de desempeño docente a 80,000 maestros de todo el país. Con ella se busca identificar los avances y las debilidades del sistema educativo dominicano de cara a mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Desde hace 8 años no se realizaba una evaluación de este tipo en ese país. Y estamos a solo unos días de que en la Ciudad de México se realice la reunión del Comité Intergubernamental de Iberarchivos, programa ADAI. Por ello, le invitamos a conocer la labor de este programa Iberarchivos. Los archivos son testimonios irreemplazables de acontecimientos pasados. Se trata de un conjunto de documentos frágiles, pero de valioso contenido que narran la historia de las naciones. Somos los latinoamericanos depositarios de grandes patrimonios documentales, particularmente los 2 más grandes virreinatos de la corona española, que fueron el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Nueva España. Los lazos de solidaridad y cooperación entre los países que integran Iberoamérica fomentan la organización y difusión del patrimonio documental, que está abierto al público que desee consultarlo. Busca la cooperación con el fin de que los archivos de la región sean valorados por los gobiernos, sean un elemento del acceso a la información y de la transparencia, y también busca que los archivos tengan un posicionamiento importante en las agendas políticas de los distintos países. Cabe destacar el papel del Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos, que constituye un fondo financiero para proteger los documentos de 16 países. Otra muestra de la importancia de la herencia documental es la conferencia anual del Consejo Internacional de Archivos, que reunirá especialistas para analizar la conservación de la memoria documentada. Este año, México será la sede del evento anual más importante. Normalmente, el ICA había celebrado sus congresos, sus conferencias en países de Europa y en países de Asia. El hecho de que la conferencia se celebre en México nos da la oportunidad también de mostrar al mundo la riquísima tradición archivística que existe en México en particular y en América Latina en general. La coordinación corre a cargo de la Asociación Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos. Bajo el lema Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo, el evento se realizará del 27 al 29 de noviembre en la Ciudad de México y abordará temas como el sistema de preservación digital y la propiedad intelectual. Para Iberoamérica al Día, Rosalba Aguirre. Muy buenas tardes, buenas noches amigos de Iberoamérica al Día, soy Jorge Rubio, los saludo con mucho gusto, vamos con la información deportiva. Gremio y Lanús se enfrentaron en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores en Porto Alegre. Al minuto 83 iba a venir Cícero para hacer la anotación y con esto Gremio se llevó la ventaja, solamente un gol de ventaja. El juego de vuelta será el 29 de noviembre a las 20:45 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez.
Flamengo de Brasil recibirá hoy Atlético Junior de Colombia a las 21:45 horas en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2017. Los brasileños vienen de eliminar a Fluminense por 4-3 en el global, mientras que los colombianos eliminaron con un 2-0 a Sport Recife. El Estadio Maracaná será el escenario para que ambas escuadras se enfrenten después de 33 años de no hacerlo. Fue en la Libertadores de 1984 cuando el FLA ganó en 2 ocasiones al Junior. El futbolista brasileño Robinho fue condenado a 9 años de prisión culpable de violación. En el año 2013, cuando jugaba para el Milan de la Serie A de Italia, el hecho se habría perpetrado en una discoteca de la ciudad milanesa en contra de una chica de 22 años, originaria de Albania. Un tribunal de la Orbe italiana dictó la sentencia al atacante carioca, que ahora juega para el Atlético Mineiro y que podría recurrir a varios niveles de apelación antes de que se aplique la sentencia. Vamos ahora con resultados de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid, con gol al minuto 69 de Antoine Griezmann, al 85 de Kevin Gameiro, derrotó 2-0 a Roma, consiguiendo un gran resultado que le da vida a los colchoneros, que se ubican a 2 puntos del segundo lugar del Grupo C, la Roma precisamente. Ambas escuadras definirán el boleto a octavos el 5 de diciembre. Y también se jugó la Europa League. Astana perdió en casa con el Villarreal 3-2, anotaciones de Rabat y Cédric Bakambu en 2 ocasiones. El equipo del Villarreal clasifica a la siguiente instancia, esto en el Grupo A. En el Grupo J, el Athletic de Bilbao derrotó 3-2 al Hertha Berlín y se mete al segundo sitio y tendrá que definir en la jornada número 6 su pase a la siguiente instancia. Y en el Grupo L, la Real Sociedad selló su pase a la segunda ronda, esto después de derrotar 1-0 al Rosenborg. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ana Cristina, Omar, regreso con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión y de esta semana informativa en Iberoamérica al Día. Y como siempre, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, muchas gracias por su atención. Así es, Ana Cris. Muchísimas gracias también a ti. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cerramos la semana con música de la española Vinila von Bismarck. Y esto que se titula Quiero decirte al oído. Los esperamos el próximo lunes con más información.